hermano Pedro de Betancourt, sale del puerto de Santa Cruz, como estandarte lleva una cruz. Que tenía, y siempre me causó regocijo, cierto regocijo, y se me quedó impregnado en la memoria siendo pequeño la anécdota que me contaron de mi abuela, de mi bisabuela, de Leocadia Oliva Correa, acerca de un suceso que tuvo lugar en el pueblo de Vilaflor en la década de los 60 del siglo. Yo calculo que fue en la década de los 60 del siglo XX, puesto que ella falleció en el año 1972. Mi bisabuela era muy amiga de un doctor que se llamaba el doctor Rodríguez López, que llevaba el nombre, este médico, tenía el nombre de la calle principal del pueblo de Vilaflor, lo que durante siglos se llamó siempre la calle del convento en Vilaflor por la existencia de un convento agustino, que además fue el primer convento que se erigió en esta zona del sur de Tenerife, unos 50 años antes de que se construyese el convento franciscano en el que hoy estamos. Pues lo que durante siglos siempre fue la calle del convento de Vilaflor de Chasna, por ese convento agustino. Las autoridades municipales de Vilaflor en un momento concreto quisieron homenajear a este facultativo y le dieron el nombre de la calle principal del pueblo, calle Doctor Rodríguez. Mi bisabuela se apreciaba mucho de la amistad con este médico. En esa época ya, a finales de los 60, principios de los 70, la figura del hermano Pedro, como también magníficamente ha puesto el doctor Tejera Gaspar, venía cobrando cierta relevancia ya entre las autoridades locales, entre las autoridades insulares, las autoridades religiosas. Pensemos que ya 10 años más tarde pues, sería proclamado beato en 1980, y las autoridades municipales de Chasnera, del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, en el legítimo ejercicio de sus competencias, evidentemente, decidieron cambiar el nombre de la calle de Doctor Rodríguez López a Avenida Hermano Pedro, con la indignación pública de mi bisabuela Leocadia Oliva Correa, que además no tuvo ningún rubor en manifestar, como digo, públicamente su indignación de que, literalmente, parece ser que decía esta buena señora, se cambiase el nombre de la calle principal del pueblo, quitando el nombre de un médico para ponerle un cabrero. Mi bisabuela Leocadia, que debía ser la típica señora chasnera de fuerte carácter y además esposa de guardia civil, con lo que podemos imaginarnos en esa época, pues mostraba públicamente lo que ella consideraba un agravio hacia su estimado amigo el doctor Rodríguez López, pero en cierta manera yo creo que esta anécdota familiar que les cuento sobre mi bisabuela es un buen reflejo de lo que el doctor Tejera Gaspar nos comentó en su intervención, y es que para los chasneros de aquella época, entre ellas mi bisabuela, que nació a finales del siglo XIX, pues el hermano Pedro era un cabrero de épocas remotas pretéritas, un buen señor, con un cierto halo de santidad, que evidentemente para ellos lo tenía, puesto que si no, no se hubiera perpetuado su memoria generación tras generación durante el siglo entre una población mayoritariamente analfabeta, como era la del sur de Tenerife en esa época, pero que para ellos, posiblemente desconocedores de la trascendencia del personaje y de su magnífica obra en tierras americanas, en Guatemala, que fue lo que a la postre hizo que el hermano Pedro fuese elevado a los altares, para los chasneros de esa época, entre ellos mi bisabuela, era un cabrero, muy buena persona, con ese halo casi de cuasi divinidad, pero que digamos que no iba un poco más allá. Será ya en los años finales de los 70, en los 80, a partir de la beatificación en 1980 del hermano Pedro, y ya definitivamente en el 2002 con su canonización, cuando los habitantes de la isla de Tenerife, los canarios en general, pues tomamos plena conciencia de la importancia de la trascendencia, no solamente de la figura, sino de la obra, que es lo que realmente importa de este chasnero universal. También, quizás el surgimiento de mi interés por la figura del hermano Pedro de Betancourt pues, pudo tener relación cuando en esas visitas que hacía con mis hermanos mayores, nos llevaban a ver a nuestros familiares a Vilaflor, desde los cristianos donde vivíamos. Yo recuerdo que travesuras infantiles en lo que entonces era el convento betrenita, semi-abandonado, que se erigió por los primeros benedictinos que llegaron a Tenerife a mediados del siglo XVIII, sobre lo que era el solar, lo que había sido la casa natal del hermano Pedro a las espaldas de la iglesia de Vilaflor. Se demolió en el siglo XVIII y se empezó a erigir un convento que no finalizó pues, por una serie de motivaciones políticas por las cuales la orden belenita fue expulsada de España. Por esa fue básicamente la cuestión por la que ese convento estuvo inacabado desde 1767 hasta prácticamente el año 2002, en que finalizó. Y yo recuerdo de pequeño con mis hermanos mayores, con primos, amigos,
pues en el marco de esas travesuras infantiles, este convento que tenía aspecto casi lúgubre, fantasmagórico, pues nos antojaba el sitio idóneo pues, para las chiquillerías propias de la época. Y en esa época sabíamos que era el convento del hermano Pedro, había una placa incluso colocada, la recuerdo yo, por las autoridades locales en su fachada principal, y supongo que todo este conjunto de memorias pues hace que, y más si te apasiona la historia, el conocimiento de tu tierra, como en mi caso, hace que te lleva a profundizar, a saber más, a intentar conocer mejor pues, la figura de este santo, que, como todos sabemos, es hasta el día de hoy el único natural de las Islas Canarias que ha sido canonizado por la Iglesia Católica. También, como muy bien han dicho las personas que me han presidido en sus palabras, en concreto el señor Tejera Gaspar, la cueva del Médano, la famosa cueva del Saltarero, en el Médano es un referente pues, prácticamente espiritual, vital, pues para casi todos los habitantes del sur de Tenerife, y como muy bien ha dicho, con independencia de que se sea creyente o no creyente en la fe católica, para los que somos nacidos en esta tierra, el hermano Pedro, digamos, yo creo que es una vinculación, como muy bien ha expresado Antonio Tejera, es una especie de vinculación afectiva con nuestros ancestros, con nuestro sur más profundo, con una persona que nuestros antepasados lo veían pues como ellos, como bien he dicho, como un cabrero más, aunque siempre dotado un poco de esa cuasi divinidad que le atribuían nuestros antepasados. No resulta por ello extraño que el primer artículo, lo primero que escribí sobre el hermano Pedro de Betancourt pues fue allá por el año 1991, pues tenía yo apenas 20 o 21 años de edad, en la separata dominical del periódico El Día, y como digo, pues fue la primera vez que escribí públicamente sobre la figura de hermano Pedro cuando ni siquiera era todavía santo, y además me precio de haber publicado un artículo fruto de una exhaustiva investigación que realicé en el archivo parroquial del Cristo de Chaja acerca de la familia de hermano Pedro, y por primera vez pues se pudo plasmar y se pudo demostrar documentalmente la continuidad genealógica entre la familia del hermano Pedro y la actual población del sur de Tenerife, principalmente la de aquellas familias que tengan sus raíces familiares en los municipios de Villaflorechá, Adeje, Arona y San Miguel de Abona principalmente, aunque evidentemente estas ramas se extienden también por todo el sur, por el resto de la isla, e incluso a otras islas, los actuales Betancourt de la isla de La Gomera, que están asentados principalmente en el municipio de Valle Gran Rey y en la zona de Arule y en la zona de Chipude, son todos descendientes directos de un primo hermano del hermano Pedro que pasó a vivir a Arule pues a mediados del siglo XVII. También, como muy bien expuesto el doctor Tejera, la tradicional inmigración canaria, principalmente pues, a las colonias, a los antiguos territorios de la América hispana, pues ha llevado al apellido de Betancourt, que es un apellido relativamente frecuente, que incluso yo me he encontrado profesionalmente hablando, pues porque lo llevan, los ostentan pues, ciudadanos hispanoamericanos a día de hoy que no tienen conciencia de descender del canario. Y sin embargo, pues llevan ese apellido de Betancourt, evidentemente por algún antepasado remoto que salió de estas tierras, de estas islas, hacia América. Como digo, mi interés, por tanto, por la figura del hermano Pedro de Betancourt no es nada reciente, no se remonta a su canonización en el año 2002, sino que va mucho más allá por estas motivaciones personales y familiares que he querido explicar y que ya se propongo, como digo, por primera vez en este artículo que publiqué sobre la familia del entonces beato Pedro de Betancourt en el periódico El Día en el año 1991. Posteriormente, en el año 2002, otra editorial, con motivo de la ya próxima canonización del hermano Pedro de Betancourt, contactó conmigo, me encargó la realización pues, de una biografía sobre este señor ilustre, que además yo asumí ese reto pues, con mucho gusto. En esa época yo vivía en el año 2002 por motivos profesionales en la ciudad de Barcelona, y tengo que decir que aparte de la responsabilidad que supone pues, escribir un libro, una biografía y sobre todo en el caso del personaje de la talla de la que estamos hablando, he de decir que para mí supuso